diálogos que manteníamos periodista funcionario en la Casa Rosada en tiempos complicados de Mauricio Macri, era ministro del Interior. Te juro, ¿cómo estás, Rogelio? ¿Qué tal? Muy buenas noches. Cuando veo el gobierno, lo escucho al jefe de gabinete esta mañana, muy temprano, escuchás a los ministros, hay momentos en que la Casa Rosada se vuelve un lugar que pareciera se alejara de lo que le está pasando a la calle. Te lo pregunto de tu propia experiencia, no son crisis comparables, por supuesto, pero ¿qué estás viendo desde esa experiencia, Rogelio? No, ¿Qué le está pasando al gobierno? ¿Qué le está pasando a Alberto Fernández? Yo veo que la política generó una enorme grieta con la sociedad. Y por supuesto el gobierno en eso lleva la delantera, ¿no? Es el que está más alejado de la realidad, pero la política en general está bastante lejana en términos de agenda de lo que le quita el sueño a los argentinos. Los políticos hablan de otros políticos. ¿Usted también? En general lo digo. Yo trato de evitarlo, pero a sabiendas de que eso ocurre, ¿no? Uno prende el televisor y ve a políticos hablando de otros políticos, sí, pasando facturas permanentemente, la culpa del otro, la culpa de este, la culpa de los turistas, del campo. Hablando de campañas, de elecciones, de cuestiones vinculadas a la justicia que no tienen nada que ver con la preocupación de la gente, sino la justicia que le importa a muchos políticos. Y por supuesto que si eso es la general de la ley, este gobierno, digamos, hace gala de esa lejanía con las preocupaciones de los ciudadanos. Y yo creo que esa grieta que hay entre la política y los ciudadanos es peor que la otra grieta, que también representa una restricción para el desarrollo y para el crecimiento de la Argentina. Bueno, eso es muy importante porque, por ejemplo, ¿no? Me da la sensación que hay falta de ideas, pero en todos los planos, ya no solo en el económico, hasta en el político. Cuando el gobierno vendió este fin de semana que los gobernadores iban a tratar de respaldar a Batakis y después tenés una foto lánguida de 4, como decía recién Guada, lo tuvieron que convencer a Kicillof para que se quede, para que sean 5. ¿Te acordás? Siempre el respaldo de los gobernadores en la cultura política argentina era como, ¿viste? Claro, es un país federal, ¿no? Bueno. Pero después no nos sorprenda la reacción de los mercados, porque la ministra puede hacer las declaraciones que quiera en sintonía con lo que supuestamente quieren escuchar los mercados, pero si los mercados no ven un apoyo de la política, bueno, van a reaccionar como están reaccionando ahora. No ven apoyo del gobierno, no ven apoyo de los gobernadores de manera masiva. ¿Por qué van a creer que esas palabras de la ministra no son más que buenas intenciones? Bueno, a vos te tocó tratar con los gobernadores, ¿no? Te tocó tratar sí, todo el tiempo, con unos, con otros, pasaban por tu despacho, después hablaban en su momento con el presidente Macri. ¿Cómo ves a los gobernadores en esta instancia? Bueno, con enorme preocupación, porque ellos están todavía más cerca de la trinchera con la gente. Y por supuesto, si hablas con los intendentes, la preocupación es aún mayor, porque ellos están directamente, permanentemente con los vecinos. Y claramente ven y perciben una lejanía de la realidad por parte del gobierno nacional, que yo creo que en muchas cosas tiró la toalla. Estaba escuchando los comentarios sobre la economía. Me parece que el gobierno tiró la toalla respecto a la pelea contra la inflación, tiró la toalla respecto a la posibilidad de crecer, ¿no? Digo, cuando vos hacés lo que hacés con la emisión monetaria, la devaluación, cerrás los mercados, cerrás las importaciones, aumentás los impuestos permanentemente, lo que estás diciendo es, voy a tratar de ver cómo llego al final del mandato, pero las peleas que necesitan los argentinos, la pelea por el empleo, la pelea por bajar la inflación, por sostener el poder adquisitivo del salario, esas peleas creo que el gobierno no las da más. Sos economista. ¿Te preocupa la posibilidad cierta de una hiper? ¿Ves posibilidades ciertas de una hiperinflación? Lo que pasa es que me gustaría diferenciar lo que eran las hiper de la década del 80, las que nos acordamos nosotros los argentinos de más de 40 años. La memoria que tenemos del 88, 89. Y las hiper de ahora. Hoy tenemos la inflación más alta de la historia de la Argentina desde los 80 a esta parte. Esa tiene que ser una preocupación. Nunca la inflación fue tan alta como desde la hiper a esta parte. Ahora, el mundo cambió. Antes vivíamos en un mundo inflacionario y hoy hay 5 países, con todo. Claro. Digo, lo podés contar con los dedos de una mano los países que tienen alta inflación y lamentablemente la Argentina integra ese lote. Esta ola de nueva inflación causa pánico con apenas... Con la inflación que nosotros tenemos por mes. Una olita. Y esos países por año, ¿no? Claro. Es decir, hay países que hoy tienen 5% de inflación anual y se preocupan, se desesperan. Bueno, eso lo tiene la Argentina. Eso no pasaba en los 80, es cierto. En los 80 había una inflación generalizada a lo largo y a lo ancho del mundo.
que hoy no ocurre. Por eso me parece que las comparaciones de la hiper de los 80, que es la que está en el imaginario colectivo, con lo que pasa ahora, no son certeras. Yo sí creo que estamos muy cerca de tener 3 dígitos de inflación, eso sin duda, sobre todo con la vinculación que hay. Porque vos tenés hoy 80% de inflación anual o anualizada, sin tocar las tarifas y sin una gran devaluación. Digamos. Sí. Las tarifas las tienen que tocar y las van a tocar. Y todos los días están viendo cómo devalúan, así que claramente la inflación está más cerca de crecer que de quedarse en esos 80. Está bien, vos decís, es muy bueno esto, no podemos referirnos a la hiper que había en los 80. Bueno, nosotros tuvimos 4.000% de inflación, digo, en ese sentido. Pero hoy... Pero pensando en la economía de todos los días, la remarcación de todos los días, la remarcación de día por medio, la falta de precio en la economía, de precios relativos, de saber a cuánto vas a reponer un bien. Eso causa daño independientemente que sea 4.000, 3.000 o 300. Pero la gente está desesperada, la gente vive con una angustia tremenda. Ya el problema no es llegar a fin de mes, ya es llegar a la semana siguiente. Una familia en la Argentina, pero no los sectores más vulnerables, sectores de clase media que tienen un gasto inesperado. Sí. Se le rompe la ventana de la casa, tienen que cambiar las zapatillas, no lo pueden hacer y entran en pánico porque no lo pueden hacer. Hoy el ingreso de las familias, básicamente en la Argentina, está supeditado a lo primordial, a pagar las cuentas, mínimamente se puede, a comprar comida. Esa es la realidad de la gran mayoría de las familias que hoy viven, por eso digo, en una situación de angustia y de desesperación tremenda. Y ven al presidente hablar de cualquier cosa, hablar de los problemas del crecimiento, de que la obra pública no se para, de cosas que para los argentinos tienen una lejanía de la diaria, de lo que sufren día a día, tremenda. Yo creo que eso genera más angustia, genera mucho más angustia. Ver a un presidente, ver a un gobierno tan alejado de la realidad, genera más desesperanza. Y hoy la política le debe a la gente recuperar la esperanza. La oposición tiene la obligación de recuperar la esperanza. Un país no puede subsistir sin una esperanza. ¿Cómo recuperamos la esperanza desde la oposición? No haciendo lo mismo que el oficialismo, no hablando de otros políticos, no echándole la culpa a nadie, hablando de los problemas de la gente, no hablando de campañas, de elecciones, de con quién vas a ir, de con quién no vas a ir, hablando de cómo llegamos a fin de mes, cómo peleamos la inflación, cómo hacemos para mejorar la educación. Esa tiene que ser la agenda de todos los días de la oposición. Lamentablemente hay que hacer una autocrítica. Esa no es la agenda de todos los días de la oposición tampoco. Ahora, si el gobierno persiste en esta anomalía de una presidenta que golpea, como ha dicho Carrió, el golpe ya lo hizo, lo vació de poder al presidente, un presidente diletante que habla de cualquier cosa. ¿Por qué la oposición no se planta? Porque hasta ahora hay declaracionismo. Hoy lo hablaba con Pichetto. Se van a juntar, creo que la mesa nacional de Juntos por el Cambio. La Constitución tiene remedios. Uno de los remedios para cuando un gobierno no funciona es el juicio político. ¿Por qué no un juicio político? Mirá, te voy a decir esto. No, porque el juicio político, no tenemos el número, me respondía un colega tuyo. Ok. Pero un juicio político obligaría a los propios, a los que rodean a Alberto Fernández, a que definan si lo van a apoyar o no. Fíjate que en lugar de debilitarlo, si uno piensa con lógica política, podría ser una herramienta para obligar a este oficialismo que juega a ser el opositor interno a blanquear. ¿Qué van a hacer con Alberto Fernández? Pero te lo tomo, pero si estuvieras hablando de un gobierno con algún mínimo de responsabilidad. Porque fíjate lo que pasó con el acuerdo con el fondo. Digo, también era una situación límite en la cual la oposición tenía que salir a bancar al presidente. Y si no era por el oficialismo, y si no era por la oposición, hoy estábamos, además de todos los problemas, en default con el fondo. Imagínate lo que sería hoy la economía argentina. Entonces, creo que en este clima de tanta incertidumbre, de tanta angustia para la gente, no sé si la mejor opción es que la oposición ponga un juicio político con todo lo que eso implica sobre la mesa. Creo que tenemos que ser tremendamente prudentes. La situación está en una situación límite para la gran mayoría de los argentinos. Digo, yo creo que hay que ser muy prudente, muy prudente. Eso no quiere decir que no hay que ser firme, ¿no?, frente a el avance del gobierno contra la justicia, cuando quieren seguir poniendo impuestos, cuando le echa la culpa al campo de todos los males. Ahí tenemos que estar con firmeza. Pero también en algún punto hay que ser muy responsables. ¿Sabes por qué? Porque el gobierno no lo es. Y entonces la actitud de responsabilidad, al menos, la reserva de responsabilidad de la sociedad, al menos tiene que estar en la oposición. A eso me remonta un dicho: cuando todos a tu alrededor pierdan la cabeza, el mejor acto de contribución es que mantengas la tuya.
Es que es muy importante. Nosotros no podemos ser un espejo del kirchnerismo, no podemos ser un espejo del oficialismo. Tenemos que ser todo lo contrario. De lo que haga el gobierno, nosotros tenemos que hacer lo contrario. Si el gobierno se pelea entre ellos, nosotros tenemos que estar más amigos que nunca y tenemos que priorizar más que nunca a la gente. Que se acaben las internas. Yo creo que sí. Yo creo que tendremos que, en esta reunión, yo no participo en las reuniones de Mesa Nacional, pero en esta reunión uno de los temas tendría que decir, acá nadie habla más de otro dentro de Juntos por el Cambio. Gracias, Rogelio. Muchas gracias Como a vos. siempre.